Capítulo 4. La tercera noble verdad. Nirodha, la cesación de dukkha. La tercera noble verdad, denominada la noble verdad de la cesación de dukkha, Dukkha Nirodha Ariya Sakka, establece que uno puede emanciparse, liberarse del sufrimiento, de la continuidad de dukkha, y esta cesación es el nirvana, más conocido popularmente por nirvana, en sánscrito. Como hemos visto, para lograr la completa eliminación de dukkha, es preciso eliminar la raíz principal de este, o sea la sed, tana. Por eso el nirvana es llamado también tanakaya o extinción de la sed. Y ahora preguntaréis, ¿qué es el nirvana? Se han escrito volúmenes contestando a esta pregunta absolutamente natural y simple, sin embargo, en lugar de aclarar el problema lo han tornado cada vez más confuso. La única respuesta razonable es declarar que esta pregunta no puede ser contestada total y satisfactoriamente, porque el lenguaje humano es demasiado pobre para expresar la naturaleza de la verdad absoluta o realidad última que es el nirvana. El lenguaje fue creado y utilizado por la masa de los seres humanos para expresar cosas e ideas experimentadas con sus órganos sensitivos y sus mentes. Pero una experiencia supermundana como la verdad absoluta no pertenece a tal categoría. En consecuencia, del mismo modo que al pez le fue imposible hallar en su vocabulario las palabras apropiadas para expresar la naturaleza de la tierra firme, así, tampoco existen palabras capaces de manifestar dicha experiencia. La tortuga díjole a su amigo el pez que retornaba al lago después de haber paseado por la tierra firme. Claro, contestóle el pez, ¿quieres decir nadar? La tortuga hizo cuanto pudo para hacerle comprender la imposibilidad de nadar sobre la tierra, le explicó que ésta es sólida y que sobre ella se camina. Empero, el pez insistió en la inexistencia de tal cosa, aduciendo que la tierra debía ser tan líquida como su lago, con olas, y que allí también uno debería zambullirse y nadar. Las palabras son símbolos que representan las cosas y las ideas que nos son familiares, mas estos símbolos no traducen ni pueden expresar siquiera la verdadera naturaleza de las cosas corrientes. Por tanto, cuando se trata de la comprensión de la verdad, el lenguaje es considerado como decepcionante y engañoso. Y es así que el Lankavatara Sutra dice, la gente se atasca en palabras, cual un elefante en el fango. Con todo, no podemos prescindir de las palabras. Pero si intentamos expresar y explicar el nirvana por medio de términos positivos, corremos el riesgo de concebir una idea que, por estar relacionada con estos, puede ser diametralmente opuesta a la realidad. Es por ello que, en general, se emplean expresiones negativas que acaso sea el método menos peligroso. De ahí que al referirse a él se recurra a menudo a términos negativos tales como tanakaya, extinción de la sed, asamkata, no compuesto, o incondicionado, virago, ausencia de deseo, o desapego, nirodha, cesación, nirvana, apagamiento, o extinción. Permítasenos ahora citar algunas definiciones y descripciones del nirvana, consignadas en los textos originales Pali. Es la completa cesación de esta mismísima, sed, tana, es desistir, renunciar, emanciparse y desapegarse de ella. Es calmar todas las cosas condicionadas, el apartamiento de las corrupciones, la extinción de la sed, el desapego, la cesación, el nirvana. O bhikkhu, ¿qué es el absoluto, asamkata, el incondicionado? Es, o bhikkhu, la extinción del deseo, ragakkayo, la extinción del odio, dosakkayo, la extinción de la ilusión, moakkayo. Esto, o bhikkhu, es llamado el absoluto. O radha, la extinción de la sed, tanakkayo, es el nirvana. O bhikkhu, todo lo que haya de cosas condicionadas o incondicionadas, entre todas ellas, el más elevado es el desapego, viraga. Es decir, la liberación del engreimiento, la destrucción de la sed, el desarraigo del apego, la destrucción de la continuidad, la extinción de la sed, tana, el desapego, la cesación, el nirvana. La respuesta de Sariputta, el discípulo más eminente del Buda, a la pregunta, ¿qué es el nirvana?, que le formulara un paribrajaka, es idéntica a la defunción mencionada más arriba de la voz asamkata, dada por el Buda, es la extinción del deseo, la extinción del odio, la extinción de la ilusión. El abandono y la destrucción del deseo y la avidez por esos 5 agregados del apego, esto es la cesación de dukkha. La cesación de la continuidad y del devenir, bhava nirodha, es el nirvana. Y en otra parte, refiriéndose al nirvana, dice el Buda, o bhikkhu, existe uno nacido, no causado, no condicionado. Si no existiese ese no nacido,
no causado, no condicionado, no habría posibilidad alguna de evasión para lo nacido, causado y condicionado. Pero dado que existe un no nacido, no causado, no condicionado, existe la emancipación para lo nacido, causado y condicionado. Aquí no tienen cabida los cuatro elementos, solidez, fluidez, calor y movimiento, las nociones de longitud y latitud, de sutil y vasto, del bien y el mal, de mente y cuerpo son totalmente destruidas, y no pueden ser hallados ni este ni el otro mundo, ni un venir, ni un partir, ni estar de pie, ni la muerte, ni el nacimiento, ni los objetos de los sentidos. En virtud de que el nirvana es expresado de esta manera, mediante términos negativos, muchas personas tienen una idea errónea del mismo, en el sentido de que es negativo y da a entender la aniquilación del yo. Pero el nirvana no es de ninguna manera la aniquilación del yo, porque en realidad no existe un yo que deba ser aniquilado. Si es algo, es la aniquilación de la ilusión, de la falsa idea del yo. Se incurre en un error cuando se dice que el nirvana es negativo o positivo, pues las ideas de negativo y de positivo son relativas e inherentes al reino de la dualidad. Por consiguiente, ambos términos son inaplicables al nirvana, la verdad absoluta que está más allá de la dualidad y la relatividad. Una palabra negativa no indica necesariamente un estado negativo. La voz pali o sánscrita para salud es arogya, término negativo que significa literalmente ausencia de enfermedad. Sin embargo, arogya, salud, no expresa un estado negativo. La palabra inmortal, sánscrito, amrta, pali, amata, que es también sinónimo de nirvana, es negativa, empero, no denota un estado negativo. La negación de los valores negativos no es negativa. Otro conocido sinónimo de nirvana es libertad, sánscrito, mukti, pali, muti. Nadie diría que esta es negativa, sin embargo, la libertad tiene un aspecto negativo, es siempre liberación de algo obstructivo, nocivo, negativo. Pero la libertad no es negativa. De ahí que el nirvana, muti o vimuti, la libertad absoluta, sea estar libre, de todo mal, de la avidez, del odio, de la ignorancia, estar libre de los conceptos de dualidad, relatividad, tiempo y espacio. A través del Dhatuvibhanga Sutta, N grado 140 del Majjhima Nikaya, podemos tener cierta idea del nirvana como verdad absoluta. En este importantísimo discurso que tuvo lugar en la quietud de la noche, en el cobertizo de un alfarero, el Buda le dirige la palabra a Pukusati, a quien ya hemos conocido, cuya inteligencia y sinceridad fueron advertidas por el maestro. La esencia de las partes principales de este sutta es la siguiente. 6 son los elementos que constituyen el hombre: solidez, fluidez, calor, movimiento, espacio y conciencia. Él, el discípulo, los analiza, comprende que en lo que a ellos atañe le es imposible decir mío o yo. Comprende cómo surge y desaparece la conciencia, cómo surgen y desaparecen las sensaciones agradables, desagradables y neutras. Mediante este conocimiento su mente se desapega. Percibe entonces en sí mismo una ecuanimidad pura, upekkha, que puede dirigir hacia el logro de cualquier estado elevado, y sabe que esta ecuanimidad durará largo tiempo. Pero he aquí que piensa: si dirijo esta pura y clara ecuanimidad hacia la esfera del espacio infinito y desarrollo una mente afín, esto es una creación mental, samkatam. Si dirijo esta pura y clara ecuanimidad hacia la esfera de la conciencia infinita, hacia la esfera de la nada, o hacia la esfera donde no existe percepción ni no percepción y desarrollo una mente afín, estas son creaciones mentales. En consecuencia, no crea mentalmente ni desea la continuidad y el devenir, bhava, ni la aniquilación, vibhava. Dado que ya no crea más, ni desea la continuidad, ni el devenir, ni la aniquilación, por ende no se apega a nada inherente a este mundo. Al no sentir apego, no está ansioso, como está libre de toda ansiedad, está completamente apaciguado, apagado interiormente de un modo total, Pakkatam lleva parinivayati. Sabe que para él ya no habrá más renacer, que la vida pura ha sido vivida, ha consumado lo que debió hacerse, y nada queda por hacer. Después de esto, cuando experimenta una sensación agradable, desagradable o neutra, él sabe que todas ellas son impermanentes, a ellas no se liga, ni tampoco las experimenta con pasión. Cualquiera sea la sensación, la experimenta sin apego, visamyuto. Él sabe que con la disolución del cuerpo todas las sensaciones serán pacificadas,
cual la llama de una lámpara cuando el combustible y la mecha se han consumido. Por lo tanto, oh bhikkhu, la persona que está así dotada, está dotada de la sabiduría absoluta, porque el conocimiento de la extinción total de dukkha es la noble y absoluta sabiduría. Su liberación fundada en la verdad es inquebrantable. Oh bhikkhu, lo irreal, mosadhamma, es falso, lo real, amosadhamma, el nirvana, es la verdad, sakkha. Por consiguiente, oh bhikkhu, una persona así dotada, está dotada de la verdad absoluta, porque la noble verdad absoluta, Paramamariyasakkam, es el nirvana, el cual es la realidad. Y en otra parte, el Buda emplea en forma inequívoca la palabra verdad en reemplazo de nirvana: os enseñaré la verdad y el sendero que conduce a la verdad. No cabe duda que verdad significa aquí nirvana. Esto sentado, ¿qué es la verdad absoluta? Según el budismo, esta consiste en que en el mundo no hay nada absoluto, todo es relativo, condicionado e interdependiente, y no existe una sustancia absoluta inmutable, imperecedera denominada yo, alma o atman. Esta es la verdad absoluta. A pesar de que existe la expresión popular, verdad negativa, la verdad no es nunca negativa. La aprehensión de esta verdad, es decir, ver las cosas tal como son, yatha bhutam, sin ilusión o ignorancia, avijja, constituye tanto la extinción de la avidez o sed, cuanto la cesación, nirodha, de dukkha, y esto es el nirvana. Resulta interesante y útil recordar aquí el punto de vista del Mahayana de que entre el nirvana y el samsara no existe la más mínima diferencia. Según consideréis esto, subjetiva u objetivamente, el nirvana y el samsara son una misma cosa. Y es probable que esta concepción del Mahayana haya sido elaborada con las ideas provenientes de los textos originales Pali del Theravada, a que nos hemos referido en nuestro breve análisis. Es un error pensar que el nirvana es el resultado natural de la extinción de la avidez, pues el nirvana no es el resultado de nada. Si fuese un resultado, entonces sería un efecto producido por una causa, sería samkata, producido y condicionado. El nirvana no es ni causa ni efecto, está más allá de las causas y de los efectos. La verdad no es ni un resultado ni un efecto. No es producida como los estados místicos, espirituales o mentales llamados dhyana o samadhi. La verdad es. El nirvana es. Lo único que podéis hacer respecto de él, es verlo por percepción directa, experimentarlo. Hay un sendero que conduce a la experiencia del nirvana, pero este no es el resultado del sendero. Podéis llegar a la cima de la montaña siguiendo una senda, empero, la montaña no es ni el resultado ni el efecto de la senda, podéis ver la luz, mas la luz no es el resultado de vuestra vista. La gente suele preguntarse frecuentemente, ¿qué hay después del nirvana? Esta pregunta no puede ser formulada, porque el nirvana es la verdad última. Si es la verdad última, nada puede haber después de él. Si hay algo más allá del nirvana, será la verdad última y no el nirvana. Un monje llamado Radha le formuló al Buda esta pregunta, de distinta manera: ¿para qué propósito, o fin, existe el nirvana? Esta pregunta presupone que hay algo después del nirvana, por cuanto se da por sentado que éste lleva en sí un propósito, un fin. Por tanto, el Buda le respondió: oh Radha, esta pregunta no puede alcanzar su límite, es decir, que es inconducente. Uno vive la vida santa teniendo al nirvana como inmersión final, en la verdad absoluta, como meta, como fin definitivo. Algunas frases popularizadas que contienen expresiones incorrectas han dado lugar a imaginarias especulaciones acerca del nirvana. Por ejemplo, después de la muerte, el Buda entró en el nirvana o en el parinirvana. En el instante en que oís que el Buda entró en el nirvana o parinirvana, interpretáis el nirvana como un estado, un reino o lugar donde hay una suerte de existencia y tratáis de imaginarlo en función del sentido de la palabra existencia, conforme ésta os es conocida. No existe un entrar en el nirvana después de la muerte. Tenemos la voz parinibuto que se emplea para indicar la muerte de un Buda o la de un arahant que ha experimentado el nirvana, pero no tiene la significación de entrar en el nirvana. Parinibuto solo significa totalmente muerto, enteramente soplado, totalmente extinguido, porque tanto el Buda cuanto el arahant no renacen después de la muerte. Ahora surge otra pregunta: ¿qué le ocurre al Buda o a un arahant después de la muerte, el parinirvana? Esta pregunta entra en la categoría de las que no pueden ser contestadas, avyakata. Cuando habló sobre esto,
El Buda dijo que ninguna palabra de nuestro vocabulario podía expresar qué le ocurre a un arahant después de la muerte. Contestándole a un paribrajaka llamado Bhakcha, el Buda manifestó que los términos nacido y no nacido son inaplicables a un arahant, porque esas cosas materia, sensación, percepción, actividades mentales y conciencia relacionadas con lo nacido y no nacido fueron completamente destruidas, desarraigadas y nunca jamás volverán a surgir después de la muerte. El arahant suele ser comparado después de la muerte con un fuego que se extingue cuando se ha terminado la provisión de leña, o con la llama de una lámpara cuando la mecha y el aceite se han consumido. Hay que comprender, claramente y sin ninguna confusión, que lo que aquí se compara con un fuego o una lámpara extinguidos no es el nirvana, sino el ser constituido por los 5 agregados que ha experimentado el nirvana. Es conveniente hacer hincapié en esto porque mucha gente, aun eminentes eruditos, ha comprendido mal este símil referente al nirvana. El nirvana no es nunca comparado con un fuego o una llama que ya no arde. Y aquí otra pregunta corriente: si no existe el yo, el Atman, ¿quién aprehende el nirvana? Más arriba hemos visto que quien piensa es el pensamiento, y que detrás de éste no hay un pensador. De la misma manera, es la sabiduría o aprehensión, pañña, quien aprehende, detrás de la aprehensión no hay otro yo. En la discusión sobre el origen de dukkha vimos que fuere lo que fuere un ser, una cosa o un sistema, si tiene por naturaleza el surgimiento, tiene igualmente en sí mismo la naturaleza, el germen de su cesación, su destrucción. Ahora bien, dukkha, el samsara, el ciclo de la continuidad tiene por naturaleza el surgimiento, con que ha de tener también por naturaleza el cesamiento. Dukkha surge a causa de la sed, tana, y cesa debido a la sabiduría, pañña. Y como hemos visto, la sed y la sabiduría se hallan incluidas en los 5 agregados. Así, pues, ambos gérmenes, tanto el del surgimiento cuanto el de la cesación de ellas, están en los 5 agregados. Este es el verdadero significado de la conocida declaración del Buda: en este cuerpo sensitivo de 6 pies de altura enuncio el mundo, el surgimiento del mundo, la cesación del mundo y el sendero que conduce a la cesación del mundo. Esto significa que las 4 nobles verdades se hallan en los 5 agregados, es decir, en nosotros mismos. La voz mundo, loca, es empleada aquí en reemplazo de dukkha. Además, esto quiere decir que no existe ninguna potencia externa productora del surgimiento y la cesación de dukkha. Cuando la sabiduría es desarrollada y cultivada conforme lo prescribe la 4ª noble verdad, que estudiaremos en el próximo capítulo, ella ve el secreto de la vida, ve las cosas tal cual son en realidad. Cuando este secreto es descubierto, cuando la verdad es aprendida, todas las fuerzas que producen febrilmente la continuidad del samsara en la ilusión, se apaciguan y tornan incapaces de engendrar nuevas formaciones kármicas, pues ya no existe ni la ilusión, ni la sed de continuidad. Esto se asemeja a una enfermedad mental que es curada cuando el paciente descubre o ve la causa o el secreto de la misma. En casi todas las religiones solo después de la muerte es posible alcanzar el summum bonum. Pero el nirvana puede ser experimentado en esta vida, no es necesario esperar la muerte para alcanzarlo. Aquel que ha experimentado la verdad, el nirvana, es el más feliz de los seres. Hállase libre de todos los complejos, obsesiones, zozobras y turbaciones que atormentan a los demás. Su salud mental es perfecta. No se arrepiente del pasado ni cavila acerca del futuro, sino que vive completamente en el presente. Por tanto, aprecia todas las cosas y goza de ellas en el sentido más puro, sin autoproyecciones. Es feliz, está alborozado, disfruta de la vida pura, sus facultades están satisfechas, está libre de la ansiedad, es sereno y pacífico. Dado que está libre de todos los deseos egoístas, del odio, del engreimiento, del orgullo, así como de otras máculas similares, por ende, es puro, apacible, está colmado de amor universal, compasión, bondad, simpatía, comprensión y tolerancia. Asiste a sus semejantes con la mayor pureza, pues no piensa egocéntricamente. No busca ninguna ganancia, no acumula nada, ni siquiera algo espiritual, porque está libre de la ilusión del yo y de la sed de devenir. El nirvana está más allá de las ideas de dualidad y de relatividad, por tanto, está más allá de nuestras concepciones del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, de existencia y de no existencia. Aún la palabra felicidad, sukha, que suele ser empleada para describir el nirvana, tiene aquí un significado completamente distinto.
Cierta vez, dijo Sariputta, oh amigo, el nirvana es felicidad, sí, el nirvana es felicidad. Entonces Udayi le preguntó, pero amigo Sariputta, ¿qué felicidad puede ser el si no hay sensación? La contestación de Sariputta es altamente filosófica y sobrepasa los límites de la comprensión corriente, que no haya sensación, eso mismo es la felicidad. El nirvana hállase más allá de la lógica y el razonamiento, Atakkavakara. Por consiguiente, por más que entablemos discusiones especulativas, a veces como un pasatiempo intelectual, acerca del nirvana, la verdad última o la realidad, nunca lo comprenderemos de este modo. No es propio de un niño que asiste a la escuela de párvulos disputar sobre la ley de la relatividad. Pero si continúa estudiando paciente y diligentemente, quizá llegue el día en que pueda comprenderla. El nirvana debe ser experimentado por los sabios en el interior de sí mismos, Patkatam Veditavo Viñui. Si seguimos ese sendero con paciencia y diligencia, si nos adiestramos y purificamos seriamente y si alcanzamos el desarrollo espiritual necesario, llegará el día en que nos será posible experimentar el nirvana en nosotros mismos, sin necesidad de abrumarnos con palabras enigmáticas y altisonantes. Por lo tanto, analicemos ahora el sendero que conduce a la experiencia del nirvana.